pie a un economista, un joven economista de un equipo, un centro de muchos profesionales que estudian la economía y el desarrollo de la Argentina. Él es Santiago Polo, es economista y es integrante de Misión Productiva. ¿Cómo estás, Santiago? Buen día. Lisandro Vives aquí en la mañana de Punto Uno Stream. Hola, Lisandro, buen día. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, al ¿Me contrario, escucha muchas bien? gracias que nos puedas acompañar hoy en esta mañana de Punto Uno Stream. Se escucha perfecto. Contaba yo en la previa de esta conversación que ustedes sacaron en el mes de mayo un informe que reveló que Argentina, en lo que es inversión extranjera directa, quedó última en lo que es la región durante el año 2025, utilizando datos de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, un espacio de los países desarrollados del mundo y de los que de hecho Argentina quiere ingresar en este gobierno de Javier Milei. ¿Qué significa? Primero, empecemos si se quiere por el informe sobre los datos y después qué evaluación hacen ustedes de por qué está sucediendo esto. Sí, efectivamente, como vos decís, te estás escuchando atentamente hace unos minutos en el programa. Eh, los datos de la OCDE, que es una organización internacional que reúne distintos países, digamos, eh, que releva todo lo que tiene que ver con comercio e inversiones, eh, Uh-huh. muestra que la Argentina, dentro de un número de países de América Latina, las principales economías, si se quiere, México, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia y demás, quedó detrás de todas ellas en términos de la inversión extranjera directa que recibió durante el 2025. Eh, Esto contrasta un poco con todo el discurso, digamos, del el oficialismo, si se quiere, de toda la promoción de beneficios impositivos que se dio a las empresas para que vengan a invertir en Argentina. Sobre todo estamos hablando de lo que es el RIGI y ahora con el nuevo Super RIGI, digamos, como el nuevo proyecto que tienen en el Congreso del Gobierno para atraer inversión extranjera Exactamente. de gran porte, digamos. Eh, digo, parece que hay mucho anuncio de inversión, eso es verdad, digamos, digo, en todos los medios nosotros vemos semanalmente distintos anuncios de inversión de miles de millones de dólares en distintos sectores fundamentalmente en sectores extractivos, todo lo que tiene que ver petróleo, gas y minería, sobre todo, son más del 90% de los anuncios de inversión dentro del RIGI son en esos sectores. Eh, lo que explica, si se quiere, un poco por qué no avanza la inversión. Por un lado, yo creo que hay que aclarar que estas inversiones requieren tiempo, digamos. Tiempo de No es lo mismo maduración. el anuncio de inversión, tiempo de maduración, no es lo mismo el anuncio de inversión que el efectivo desembolso, digamos. Son proyectos de muy largo plazo en los cuales hasta que no hay la firma de la decisión final de inversión no se concretan. Hay pocos proyectos dentro de RIGI que tienen la firma de la decisión final de inversión, el último paso antes de ejecutar la obra. Entre ellos, uno de ellos es el de Río Tinto, ahí en Salta, para la producción de litio. Pero bueno, también está el oleoducto Vaca Muerta Sur y demás. Hay algunos proyectos que ya están avanzando en desembolso sin ejecución, pero otros que recién están aprobados por el RIGI y no tienen, si se quiere, todos los pasos que faltan para concretarse como inversión, e incluso algunos están cautos de ver qué pasa en los próximos meses respecto a la economía, respecto a la situación política, sin ningún lugar a dudas. Uh-huh. Eh, Después, otro tema que nosotros vemos es que la inversión, la inversión extranjera directa no tiene nada solo que ver con los sectores extractivos propuestos por el RIGI, sino por todos los sectores de la economía de bienes transables. Y lo que vemos acá es que como hay una caída del consumo, digamos, el mercado interno no se recompone, vemos sectores productivos como la construcción, como la industria y demás que van a otra velocidad que esta economía, si se quiere, más primaria digo, todo lo que tiene que ver con el agro, con la minería, con la energía, van a otra velocidad, digamos. Entonces, que no haya un esquema de incentivo para esos sectores también resulta preocupante a nivel de inversión agregada. Y por otro lado,
eh, digo, la decisión de invertir en un país también depende de la infraestructura básica que tiene ese país, digamos. Por poner un ejemplo, un gran proyecto de cobre, sí, alrededor del proyecto, digamos, que requiere una inversión y una actividad a 5.000 metros de altura. Si no hay una infraestructura provista por un país para poder acceder a ese recurso, y en cambio, cruzando la cordillera tenemos un país como Chile que sí tiene esa infraestructura, bueno, la decisión de venir a invertir o no también depende de todo lo que tiene que ver con infraestructura, con financiamiento productivo, con un montón de cuestiones, no solamente con los beneficios impositivos que un país le puede dar a esa empresa. Tengo una pregunta, no sé si ustedes cuando hicieron este análisis, porque no hay una cuenta final, pero hablan que durante el 2025, durante el año pasado, las empresas extranjeras, que yo marco, digo, están en su derecho, giraron utilidades, dividendos, o sea, guita que salió de Argentina hacia el exterior, hacia las casas matrices, se habla de una cantidad de 10.000 millones de dólares. Yo no sé si ustedes esto lo pudieron ver, digo, porque cuando se hace la cuenta de la inversión extranjera directa, vos tenés, entiendo yo, por el lado del haber, por lo que ingresa, la guita que se pone para inversión productiva, y la resta es, obviamente, las utilidades o las ganancias, los dividendos que fueron flexibilizados por el gobierno desde el año pasado. ¿Ustedes ven este movimiento de flujos que tal vez es una de las cuestiones que más afectan este neteo de la inversión? Sí, hay un movimiento, pero no sé si es no sé si es la principal explicación, digamos. Ujú. Eh, Recordemos que la salida o Salida sí, de la salida capital. del cepo, la salida del cepo cambiario, había mucho giro de utilidad, si se quiere, retrasado de distintos años que a través del cepo no podían hacer ese giro. Entonces no sé si quizás este año recién podríamos ver ese impacto que vos decís eh, más limpio, digamos, como para ver si efectivamente es algo que impacta o no a la hora de medir inversión extranjera directa. Yo creo que lo que tiene que ver es mucho más la caída del mercado interno, digamos. La decisión de inversión también tiene que venir digo, bueno, uno puede decir, bueno, sí, voy a pagar menos impuestos, entonces me conviene invertir, perfecto. Pero si después no hay un mercado que acompañe, que compre esos productos o que tengas un esquema de proveedores que puedan eh, hacer, digamos, cumplir con los pedidos que vos tengas o que tengas financiamiento para ampliar tu capacidad o que tengas infraestructura para poder transportar esos productos, la verdad es que va a ser muy difícil que la inversión se concrete. Te hago una pregunta, te lo llevo. El otro día estuvimos hablando aquí con también un centro de pensamiento, con el IERAL, con Osvaldo Giordano, que si se quiere viene de otra tradición o tal vez de otra manera de ver la economía y el desarrollo. Ellos sacaron también un documento muy crítico alrededor del Super Rig y diciendo, bueno, esta lógica lo único que genera son islas de desarrollo sin que haya hacia los costados. Dicen, bueno, en realidad para el IERAL, para la Fundación Mediterránea, lo que tiene que haber es una apertura más grande de los beneficios fiscales para toda la economía. O sea, así como se le reduce alícuota de ganancia a las empresas del RIG, el super RIG, eso tiene que pasar en toda la economía. Así como tiene que haber estabilidad fiscal y cambiaria para los que están en el RIG o en el super RIG, digo, como que esas medidas de mayor liberalización, si se quieren, para la Mediterránea son fundamentales para salir al desarrollo, para que hayan más inversión. Ustedes de Misión Productiva, estamos conversando con Santiago Polo, que es economista de esta organización. ¿Qué creen que es necesario para que vuelva a funcionar la inversión y todas las cadenas productivas en la Argentina? No, nosotros lo que creemos, obviamente se puede discutir el tema fiscal y cómo mejorar el esquema fiscal que tiene hoy Argentina a nivel nacional y a nivel provincial. De hecho, tenemos un equipo de economistas que están trabajando sobre este tema, eh, pero no creemos que sea la cuestión central para pensar el desarrollo productivo de Argentina. Digamos. Nosotros creemos que eh, es una política mucho más integral de largo plazo y pensando en un desarrollo productivo por sectores, digamos.
no una cuestión de grandes supuestos, sino ir a lo fino de qué necesita cada sector para ser más competitivo, ser más productivo, digo, en términos de productividad hacia adentro de la fábrica y en términos de competitividad hacia afuera, y cómo puede competir en el mundo, digamos, cómo podemos generar mayores exportaciones, con mayor valor agregado y más empleo de calidad. Eh, Nosotros creemos que se necesita una política productiva consistente. Obviamente la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero no suficiente. Eh, pero necesitamos una política productiva, industrial, que aborde los distintos sectores, digamos, que genere incentivos para invertir en innovación tecnológica, en innovación productiva. Eso es fundamental, digamos, es muy parecido a lo que propone, digamos, el proyecto industrial de Brasil, digamos, que bueno, hoy justo sacamos, con respecto a ayer, que vos mencionabas el partido de Noruega-Brasil, sacamos que Brasil, el partido de la inversión extranjera, lo viene, por lo menos en términos de la industria automotriz, lo viene ganando por goleada en América Latina, donde la inversión extranjera automotriz, que pensemos el sector automotriz, por poner un sector, digamos, un sector que está atravesado por uno de los principales cambios que tiene la industria a nivel global, que es la electrificación, digamos, va a pasar a ser todo lo que es la fabricación de autos eléctricos, y cómo está avanzando en atraer inversiones que tengan que ver con producir autos eléctricos con componentes locales, es muy interesante para ver cómo juntan, si se quiere, o cómo reúnen las condiciones de innovación productiva, producción local, desarrollo de encadenamiento con proveedores locales, y todo eso impacta tanto en generación de empleo local como en mayores exportaciones. Voy a pasarlo en limpio porque lo estoy viendo en este momento en las redes sociales de Misión Productiva, en @Misión Revista, por lo menos así es en X, en el ex Twitter. Este partido sí lo gana. Brasil recibe 17 veces más inversiones automotrices que la Argentina. Brasil acumula 34.000 millones de dólares en anuncios de inversión automotriz en los últimos años y Argentina apenas 2.000 millones de dólares. Ustedes marcan también que la brecha de inversión y la brecha de capacidad se multiplicó, porque si antes era 5 autos o 5 inversiones brasileras contra 1 argentina, esto está pasando a 17-1, casi triplicando la situación. Y también lo que me parece interesante es que ustedes marcan, la calidad y la cantidad de empresas extranjeras automotrices, las famosas terminales, que están poniendo guita en Brasil, que son Stellantis, Volkswagen, Toyota, BYD, que es la China, GWM, Hyundai y General Motors. Muy interesante. Te quiero llevar a una pregunta que tiene que ver con lo político y lo económico. Ustedes realizaron el 2 de junio, si mal no recuerdo, hace un mes, un congreso, un encuentro que denominaron en ese momento Congreso de la Argentina Productiva, segundo Congreso del Desarrollo, de donde convocaron muchísimos actores de la política, de la industria, de las universidades, a debatir hacia dónde tiene que ir la Argentina. Bueno, contame un poquitito quiénes estuvieron, pero sobre todo me interesa qué puntos hay en acuerdo y cómo se pueden llevar a implementar esto. Bien, sí, la verdad que fue una movida muy linda, muy buena, que hicimos, fue el segundo ya congreso que hacemos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en donde reunimos a distintos dirigentes y empresarios, dirigentes políticos, empresarios, sindicales, de la academia también, digamos, como que sea un espacio bastante plural. Y se tocaron todos estos temas que venimos hablando y otros más, digamos, que conciernen a todo lo que tenga que ver con desarrollo productivo y desarrollo social, si se quiere, o sea, como de cómo mejorar el empleo y cómo viene el empleo en todo este tema, digamos. Digamos, como que el objetivo de pensar el desarrollo productivo en Argentina es cómo pensar, en definitiva, cómo mejoramos la calidad del empleo y cómo generamos más empleo para los argentinos y argentinas. Yo creo que nosotros tenemos como objetivo, digamos,
generar este espacio plural donde pensemos políticas más de largo plazo. Siempre estamos hablando de la coyuntura y Ujú. tanto a nivel económico como política. Digamos. A nivel económico, bueno, la inflación, el tipo de cambio, las variables más financieras y cómo se impacta. Y después a nivel político, bueno, que tal espacio dijo esto, tal otro, la interna. Bueno, nosotros buscamos generar espacios donde podamos hablar de y ponernos de acuerdo quizás en dos o tres cosas. Ya ni te digo cinco porque es cada vez más difícil, pero digo, decir que la industria es un motor que importa, digamos, más allá de, digo, porque tenemos distintos sectores, vinieron gente que fue diputado nacional del PRO, gente del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof, gente del kirchnerismo más duro, gente del peronismo más de centro, gente bueno, estuvo Larreta, digo, Sí, les voy a por poner poner algunos nombres para nombres. que se entienda la diversidad. Digo, estuvo desde el ex Ahí ministro de está, dale. Desarrollo Productivo, Matías Culfas, la ex ministra o actual ministra de Trabajo, no lo recuerdo, Mara Ruiz Malek, que es parte Ex de, ministra, ex ministra. ex ministra, que es parte del grupo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Estuvo Horacio Rodríguez Larreta, Luciano Laspina, que fue diputado y es un economista bastante importante dentro del ecosistema PRO, o de lo que quede del ecosistema PRO, santafesino él. Y después estaba viendo otra mesa, por ejemplo, donde estuvo Daniel Herrero, ex CEO de Toyota, ahora actualmente en Stellantis, ¿no? Elio de Re, Exactamente. Marisol Sí. Rodríguez de Sinteplas y Diego Kovacs, que es un economista muy vinculado a la UIA, que ahora se fue, de hecho, si mal no recuerdo, del Centro de Estudios de la UIA. De una diversidad. ¿Ustedes Exactamente. tienen alguna, o te quedó alguna percepción de algunos consensos o algunas herramientas que ven como central en esta diversidad política? Yo creo que hay dos o tres consensos grandes y también se expresó en los paneles que vinieron después, digamos, los nuevos motores de exportación argentina, digamos, también no es que eso es un espacio dedicado al desarrollo industrial, sino al desarrollo productivo en términos generales. Pero tuvimos un panel que hablaron sobre minería, energía y demás, distintos especialistas, e incluso la presidenta de la Cámara de Empresas Mineras. Digo, yo creo que uno de los temas principales es la de la deconstrucción, digamos, de la falsa dicotomía entre, si se quiere, recursos naturales e industria. Digamos, no se puede hacer desarrollo de recursos naturales eh, si quieres desarrollar la industria y viceversa, digamos. Creemos que se puede hacer las dos cosas y eso fue un consenso bastante importante de los distintos actores políticos y económicos, que incluso hay que promover ambas por una cuestión de simbiosis que hay entre ambas y sobre todo buscar con políticas productivas concretas esa simbiosis, que es lo que falta, me parece, eh, en términos de que el desarrollo de los recursos naturales, ya sea del agro, de la minería, el petróleo y el gas, impacte en el desarrollo de otros sectores, es decir, con los encadenamientos productivos, tanto de empresas que puedan ser proveedoras, eh, como que también que puedan generar insumos a partir de esos recursos naturales. No solo agregar Bien. valor, si se quiere, a esos recursos naturales, sino que sean proveedoras de esos sectores. Ese es uno de los claves. Yo creo que también que es necesario tener políticas productivas a largo plazo y para eso no puede estar cambiando las reglas de juego, digo, para dar una y una, ¿no? Eso es otra de los consensos claves que hubo en el Congreso Productivo del Desarrollo. Te hago una muy breve alrededor de esto y te libero porque sé que tenés que seguir con tu jornada. Veo, cuando se habla de estabilidad, digo, no sé si se le puso un nombre, digo, pero es solo vinculado a lo cambiario, a lo fiscal, digo, ¿qué se percibe que tiene que quedar? Que tal vez es una de las batallas que por lo menos discursivamente más da la libertad avanza o los sectores, si se quiere, liberales en la Argentina. Digo, lo tomo esto alrededor de lo que decía Giordano, dice, lo que tiene que funcionar ahora para ellos es estabilidad fiscal y cambiaria for all, no solo dentro del RIGI. Sí, sí, nosotros lo hablamos en términos de estabilidad macroeconómica en general, que es una condición necesaria. El tema Ok. es qué políticas se usan para generar esa estabilidad. Estabilidad macroeconómica significa inflación baja o lo más baja posible. O sea, el objetivo de tratar de llegar a inflación de un dígito anual es un objetivo importantísimo en términos Ok. de la economía argentina. Eh, Estabilidad fiscal y cambiaria sin duda es algo importante. Digamos. Nosotros obviamente necesitamos un tipo de cambio que sea acorde también a que deje
de forma competitiva a otros sectores de la economía y no solo a Bien. los extractivos, digamos. Y respecto al fiscal, de nuevo, como te decía, digamos, estamos trabajando en una propuesta, en un programa, digamos, que tiene que ver con cómo mejorar el esquema fiscal que tiene hoy la Argentina, y que no haya una superposición de impuestos, no sé, ejemplo, temas de ingresos brutos. Ya sé que son temas provinciales, pero bueno, es un tema bastante complicado, digamos, con todo lo que es la coparticipación, que depende de las 24 provincias. Es algo que se tiene que trabajar de forma mancomunada con distintos actores y sectores. Y bueno, es un tema más de largo plazo, pero sí es importante dar previsibilidad en términos impositivos, lo más posible, a las empresas para que se genere ese ámbito, ese clima de inversión productiva, sobre todo. Santiago Polo, repasamos por qué cayó la inversión productiva en la Argentina, por qué estamos tan bajos, hacia dónde debe ir a la Argentina y qué debe hacer en algún punto para llegar a ese puerto, esa idea de un país un poquito más productivo, un poquito más desarrollado, un país un poco donde todos los argentinos en la Argentina se entren. Él es economista, integrante de Misión Productiva. Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de Punto Uno Stream. Gracias a vos, Lisandro, por la invitación. Por nada. Seguimos.